violentos y otros no tanto, pero en términos generales sí, bastante conflictivos. Pero en este proceso de conflicto surge, reitero, la forma de encontrar patrones o normas que tiendan a mantener la calma, la paz social, el orden, el control social. A eso es a lo que llamamos normas, precisamente. La humanidad, desde que ha aparecido y ha evolucionado, ha mostrado eso permanentemente hasta nuestro día, solo que el día de hoy el establecimiento de esas normas ha dado un órgano político, que es el Congreso de la República. No siempre existió en la historia, pero en términos generales, reitero, siempre ha provenido ese proceder normativo que pauta o regula las reacciones humanas por efecto de las propias relaciones sociales. Entonces, este brotar natural de normas de estas relaciones sociales, eso es el fenómeno social al cual llamamos derecho, que es, en buena cuenta, una parte de lo que nosotros estudiamos en una facultad de derecho. Otra dimensión es la que tiene que ver con las leyes. Esas leyes, con mayor propiedad, deberíamos llamar más bien orden jurídico. Algún tratadista austriaco llamado maestro inglés Hans Kelsen, después de publicar un libro muy importante que siempre recomiendo yo a mis amigos, a mis alumnos, a mis estudiantes en la universidad, y constituye de lectura obligatoria por estudiantes de derecho que no lee ese libro no va a ser abogado jamás, por más de que tenga el título colgado en la pared de su oficina o de su casa. Y este libro se titula La teoría pura del derecho. En ese libro, que es el resultado de la introducción de consideraciones epistemológicas para la definición y construcción al mismo tiempo de una metodología científico-social para el entendimiento del derecho desde cánones lógico-jurídicos a la construcción del orden jurídico, es la tarea que se impulsó Kelsen y por lo cual le llamamos padre del neopositivismo contemporáneo del siglo XX y al mismo tiempo padre de la ciencia del derecho. Recién en el siglo XX ha tenido ese estatus, esa connotación que sigue perfeccionándose. Kelsen enseñaba que una norma nunca es verdadera ni falsa, sino que más bien una norma es válida o inválida. Y esta validez surge de la vinculación o relación de una norma a otra norma de mayor grado, que es precisamente la que le da la base para dicha consideración. En este proceso de relaciones de una norma hacia otra, encontraremos que una norma se constituye en la fuente fundamental de la que se deriva otras normas en grado deductivo, inferencial, lógico, jurídico, y que es una norma que se encuentra en el pináculo de una suerte de pirámide en la cual se tienen todas las otras normas y menor rango, que es a la que se denomina constitución política de un Estado. Esta es la parte que salta más a la vista, y será por eso precisamente que cuando se pregunta a las personas qué piensa que estudiamos los estudiantes de derecho en una facultad, ellos dirán salud, que lo que se estudia son leyes, porque es la parte más visible, digamos, es el epifenómeno del fenómeno jurídico, ¿no? La parte epidérmica. Pero es simplemente una dimensión, no es todo el derecho, es una parte del derecho. Y una tercera dimensión del derecho es a la que se conoce con el nombre de ciencia jurídica, es decir, el conjunto de métodos y procedimientos con las técnicas y las herramientas teóricas y prácticas que también estudiamos en la facultad de Derecho para comprender la relación existente entre un hecho social y una norma jurídica y poder encontrar de una forma, no sé si justa, pero un valor abstracto, axiológico, pero por lo menos sí equilibrada en esta relación, como por ejemplo cuando aplicamos la famosa teoría del delito a casos concretos. Ustedes deben saber,
particularmente quienes son abogados, que no todo hecho ilícito necesariamente es un delito. Hay hechos ilícitos que no pasan de ser infracciones de carácter administrativo o de naturaleza civil, pero no todo ilícito deviene en un delito. El delito solamente es, decimos los abogados, una conducta típica que implica culpable. Y dentro de las tres categorías de la definición del delito, tipicidad, antijusticia y culpabilidad, existe una serie de elementos a los cuales debemos subsumir o pretender subsumir los hechos analizados mediante un procedimiento al que denominamos una metodología heurística y que es algo que estudiamos en la universidad. Entonces, así como en este caso, igual en el derecho civil, quizá no con el grado y la rigurosidad en el derecho penal, pero lo mismo en el derecho civil que en el derecho procesal penal, civil, las otras áreas del derecho donde estudiamos esas técnicas. Estas tres dimensiones del derecho, entonces, es lo que constituyen, digamos, la totalidad de lo que con D mayúscula llamamos derecho, para diferenciar del derecho con D minúscula, como también lo sugiere muy bien Carlos Santiago Nino, el propio Alberto Carzamín en Argentina, que es a lo que deberíamos llamar más bien esa facultad de hacer o dejar de hacer algo, siempre y cuando ese hacer o no hacer algo no afecte los intereses de ese hacer. Por ejemplo, yo tengo el derecho, con D minúscula, de estudiar. Tengo el derecho de no estudiar. Y en el ejercicio del derecho de estudiar o no estudiar, este tiene límite en la medida en la que no afecta intereses de terceros. Yo tengo, pero no podría decir yo tengo el derecho de no alimentar a mis hijos, por ejemplo. Ese dejar de hacer es algo que está afectando intereses muy especiales, como son los intereses de niños. Hay ese tipo de derechos, ¿no? Es decir, facultades, o el reconocimiento de consideraciones innatas como el derecho a la vida, ¿no? Que nacen con nosotros por el solo hecho de ser seres humanos, deberíamos llamar derecho con D minúscula, el derecho con D mayúscula, el conjunto de esas otras tres dimensiones a las cuales he hecho referencia. Parece una suerte de susceptibilidad lingüística, esto de escribirlo con D mayúscula o D minúscula, pero en realidad en la introducción textual de las consideraciones teóricas, eso cae muy bien para la comprensión de lo que se quiere explicar. Pero el derecho, fuera de estas tres dimensiones, no lo olvidemos, es una creación de la humanidad, ya sea como fenómeno social, como orden jurídico o como ciencia, es un producto social y culturalmente definido y condicionado. No ha existido derecho antes del ser humano, no había derechos antes de los hombres. Sería absurdo considerar la existencia de un derecho existente antes de la humanidad, porque si existiese un derecho antes de la humanidad, ya no podríamos imaginar a un velociraptor reclamándole airadamente a un dinosaurio rex por qué se comió a su hermano. Y esto es tan absurdo como la propia idea de la generación de que existían derechos previos o anteriores a la humanidad. Esa sola consideración de la naturaleza histórica hizo que la teoría del derecho natural, la teoría del derecho natural, se cayera hace muchísimos años atrás. Quizás lo único que ha quedado hoy está soportado en el campo de los derechos humanos, donde no se dice, porque esa consideración de lo políticamente incorrecto no hay que decirlo, pero yo sí tengo que decirlo, porque si no lo decimos, no lo sabemos, y algún día alguien se va a dar cuenta de esto, lo va a derrumbar, y entonces nos dirán, ¿y por qué no lo dijiste antes? Entonces, no había derecho antes de la humanidad. El derecho es un producto, es una creación de la humanidad. Y como otros tantos productos de la humanidad, como el folclore, como el concepto de identidad, como el concepto de patria, como el concepto de nación, como el concepto de la religión, como las creencias culturales, como la idiosincrasia propia de un pueblo, se ha ido forjando progresivamente con el devenir de los tiempos. Ha sido condicionado por factores geográficos, por factores sociales, económicos y también por condicionamientos culturales.
el derecho es un producto de la cultura humana. No cultura en el sentido de folclorismo, sino cultura entendida aquí como toda obra humana, como toda creación de la humanidad. Ese término cultura, podría pasar la siguiente lámina, por favor, para entrar en el tema. El término cultura, como vamos a ver en unos minutos más por delante, es un término que, de acuerdo a un término antropológico, de hecho es el objeto de estudio de la antropología. ¿Qué es la antropología? La antropología no es el estudio del hombre, la antropología es la ciencia que tiene por objeto de estudio la cultura. ¿Y qué es la cultura? Uno de los más connotados antropólogos del mundo, el creador de la teoría estructuralista, el belga nacionalizado francés Claude Lévi-Strauss, encontró, y esto está publicado en su famoso libro de diccionario, su famoso diccionario de términos antropológicos, encontró si no falla la memoria, 36 formas de entender al término cultura, como por ejemplo cuando se dice en la siguiente expresión lo siguiente: ese profesor tiene mucha cultura. Aquí la palabra cultura la estamos utilizando nosotros como sinónimo de un conjunto de conocimientos, ¿no? Bagaje intelectual que tiene una persona. Este profesor tiene mucha cultura, ese es el sentido referencial. Pero si yo encuentro en una pared, por ejemplo, no sé, aquí en la Victoria, en el Callao, en algún lugar, demuestre cultura, no misión en este lugar, ahí la palabra cultura ya no está haciendo referencia a bagaje intelectual, sino a buenos modales, ¿cierto? O, por ejemplo, si yo utilizo en esta otra siguiente expresión el término cultura de la siguiente manera: estoy enamorado de la cultura china. Aquí ya no estoy hablando ni de lo uno ni de lo otro anteriormente explicado, sino estoy hablando de ese conjunto de definiciones de naturaleza abstracta, material, espiritual, que refieren a la nación china, ¿no? Su folclore, su comida, su arte, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes ven, solo con 3 ejemplos, Claude Lévi-Strauss encontró 136 definiciones de ese término cultura, pero de todas ellas, una es la que podría englobar a todas. Cultura es todo aquello que ha sido creado por el ser humano, ¿sí? De simple y sencillo, para diferenciarlo de lo natural, es decir, de aquello que no ha sido creado por el hombre, sino de parte de la naturaleza. El mar, las montañas, las nubes, los ríos, los bosques, la cordillera de los Andes, eso no es cultural, porque eso es parte integrante de la naturaleza. Pero este auditorio no ha surgido de la naturaleza, este auditorio lo ha hecho el ser humano, parte integrante de nuestra cultura arquitectónica. Así como, por ejemplo, la matemática, como sistema teórico, no es algo que haya sucedido en la naturaleza, sino es una creación de la racionalidad humana. Por lo tanto, es criatura de él o de ella, y por eso es parte integrante de la cultura. Lo mismo con el derecho. No había derecho antes de la humanidad, porque no es parte integrante de la naturaleza. Esto es una creación de la humanidad. Y siendo entonces elemento integrante de la cultura, evidentemente está condicionada por ella y también definida hasta cierto punto por estos años. La cultura es, como lo vamos a ver aquí, en este gráfico lo percibimos, digamos, una suerte de filtro o lente que nos permite comprender determinados fenómenos que acontecen no solamente en el campo de lo social, sino también en la naturaleza. Por ejemplo, tenemos nosotros al sujeto A, que está apreciando el fenómeno X. Y ese mismo fenómeno X está siendo apreciado por el sujeto Z, hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo del eje. Pero mientras el sujeto A define al fenómeno X con una representación que hemos puesto arriba de su cabeza, X sub A, el sujeto Z, que está viendo el mismo fenómeno, se representa ese fenómeno X
como un fenómeno X sub Z. Ese mismo fenómeno, estamos viendo lo mismo, pero nuestra representación respecto de ese fenómeno no siempre es igual. Y no solamente que no siempre es igual, sino que por lo general a veces son hasta antipódicos o antipódicas representaciones. ¿Qué es lo que define la forma de la representación del fenómeno X? La cultura, lo que acabamos de tocar nosotros hace unos minutos. La cultura como lente, la cultura como ese filtro que nos permite interpretar ese fenómeno que se convierte en objeto de nuestra atención. Y cuando hablamos de representación, quiero que entendamos bien el término representación, del verbo representar. Ese verbo, esa palabra, ese término representar, está integrado por dos cosas, el prefijo re y el verbo presentar. Como ustedes saben, el prefijo re significa volver a hacer algo, repetir. Representar significa volver a presentar lo que se está convirtiendo en mi objeto de atención, pero a través de ese filtro de la cultura. Y puede ser un fenómeno social, puede ser un fenómeno religioso, puede ser un fenómeno artístico, puede ser un fenómeno de la naturaleza. El hecho es que las representaciones que tenemos de las cosas van a variar, como por ejemplo cuando hablamos de los llamados derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales? Hace unos minutos atrás yo decía que esa famosa teoría del derecho natural, para quienes no son abogados, sepan que la teoría del derecho natural postulaba que los derechos o el derecho ya se encontraba inserto en la naturaleza previa y anteriormente a la existencia de la sociedad. Obviamente no tiene ningún tipo de arreglo científico, no pasa de ser una exposición de naturaleza metafísica, se convirtió en la base de cierto tipo de teoría jurídica y que ha echado raíces sobre todo en el campo del derecho o de los derechos humanos. Hoy por hoy se dice que los derechos humanos son de carácter universal, ¿no es cierto? Sin embargo, esta es una falacia. Los derechos humanos no tienen carácter universal. Y no solo no tienen carácter universal porque no existan en todos los países del mundo las condiciones políticas, económicas, objetivas o subjetivas para poder reconocer el mismo tipo de derechos a un ciudadano de los Estados Unidos que a un ciudadano de Zimbabue, por ejemplo. No es que las diferencias entre uno y otro país, desde el punto de vista político o económico, que a pesar de que existe la condición y la naturaleza universal de los derechos humanos también en Zimbabue, no se lo reconoce. No es por eso, sino que en verdad los derechos, repito, como producto de la cultura, están condicionados por su ámbito cultural y por sus definiciones muy propias del espacio geográfico en el cual se vive. Evidentemente también por comunicaciones de orden cultural. Es esa la razón por la cual, mientras que en Occidente se ha considerado, gracias a toda una tremenda influencia de las corrientes de la Revolución Francesa hasta nuestros días, que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, y de acuerdo a este axioma constitucional, y es axioma porque no necesita ningún tipo de demostración, porque la misma consideración tiene un carácter a priorístico, se asume que una persona se une a otra persona de sexos, por supuesto, diferentes, forman la familia se constituye en el núcleo básico de la sociedad, muchas familias generan la sociedad se eleva a la categoría de nación y la nación crea un Estado. Esa es la lógica evolucionista del historicismo hegeliano, que es además lo que tenemos en nuestra constitución política y en muchas de las constituciones políticas del mundo, pero partiendo de la defensa de la persona humana como individuo.
Sin embargo, existen otros pueblos donde el individualismo no cabe porque sus consideraciones de orden cultural son no verticales, sino más bien horizontales, y sus perspectivas integradoras, holísticas, asumen que más bien son las consideraciones comunitaristas, por favor no confundir este término, comunitaristas, no estoy diciendo comunistas, sino comunitaristas, lo que pesa más, los intereses sociales frente a los intereses de un solo individuo. De modo tal que en la llamada balanza de los derechos humanos, aquí en Perú, por ejemplo, nosotros ponemos en un platillo a un hombre que acaba de violar a una niña de 10 años repetidas veces, luego de ultrajarla, ha cogido una piedra de 30 kilos y se la ha aventado sobre el cráneo para asesinarla, y ese sujeto está en este momento detenido por el delito de homicidio calificado y violación de la libertad sexual de menores. Aquí están, vamos a poner sus intereses, porque ese sujeto será un delincuente, pero en última instancia es un ser humano, que hay que proteger también sus derechos. Lo ponemos en un individuo, a ese individuo en un platillo de la balanza, y en el otro platillo de la balanza ponemos nuestros miedos, nuestros repudios, nuestros deseos colectivos de que este sujeto sea muerto, de que este sujeto sea barrido de la sociedad, y estamos reclamando masivamente la pena de muerte. ¿Cuál de los dos platillos pesa más en un sistema como el nuestro? Evidentemente que pesa más siempre el platillo de la persona humana. No podemos matar a nuestro sujeto, además tenemos que protegerlo. No podemos aplicarle la pena de muerte, ni siquiera la tortura, y en última instancia ni siquiera la castración química. ¿Por qué? Porque la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Pero es un delincuente. Sí, pero dice el texto constitucional, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. En ninguna parte de la Constitución ni de la doctrina constitucional dice la persona humana, salvo los delincuentes, son el fin supremo. No, eso no dice el texto constitucional. El texto constitucional tampoco dice la persona humana, que es el fin supremo de la sociedad y del Estado, deja de ser persona cuando se vuelve delincuente. Tampoco dice eso. El delincuente es muy delincuente, pero es persona humana. Y tenemos que defender sus derechos, nos guste o no nos guste. Será por eso que el modelo acusatorio es garantista. Será por eso que la policía tiene que salvar de la vida a los delincuentes antes de que sean linchados en algunas zonas del Perú. Porque es una persona humana. Y por eso es que pesa más sobre nuestros intereses frente a nuestro clamor social. Pero hay otras sociedades en el mundo donde, y volvemos a poner el mismo ejemplo, en un platillo ponemos los intereses de este delincuente y en el otro los intereses de toda la colectividad, porque su cultura, porque su representación social piensa que es mucho más válido atender a los reclamos sociales frente a la defensa de los intereses del individuo. Entonces la balanza se inclina hacia el lado de la protección de los intereses comunitarios, y entonces es posible encontrar la posibilidad de que en algunas regiones del mundo, como Bagdad, se pueda cortar la mano a un ladrón, o que se pueda lapidar a una mujer que es encontrada infraganti cometiendo el pecado y además delito de infidelidad matrimonial. Son consideraciones de orden cultural. Ahora, ni otra consideración es verdadera o falsa. Cada una de ellas es válida en razón de su contexto histórico, cultural y social definido. Será por eso también que el convenio 169 de la OIT eleva a la categoría de protección internacional el respeto por las identidades culturales diferentes a las occidentales. Entonces, el tema de los derechos fundamentales no tiene una connotación de carácter universal.
No podrían tenerlo. Pretender pensar que los derechos fundamentales, por lo menos tal como nosotros los conocemos, son idénticos y absolutos para todos, entonces eso sería entrar en un proceso de totalitarismo mundial que pretendiese hacer caminar a todos los países y culturas del mundo por un mismo callejón, y donde podríamos apuntar a pensar que dentro de los próximos 300 años el Perú va a ser igualito a Alemania. Como ustedes saben, eso es totalmente imposible, además de una idea absolutamente absurda. Lo que sí es cierto es que tenemos una concepción dominante de los derechos fundamentales, que es la occidental. Pero, vamos a ver un poco más adelante, así como esta, también existen otras definiciones de derechos fundamentales que es menester tener en consideración. Así que por favor. Ya dijimos, como lo ha definido Claude Lévi-Strauss, que cultura es un término multívoco, ¿no? Pero en términos generales, independientemente de los contextos semánticos en los cuales se utiliza el término cultura, cultura es todo aquello que ha sido creado por el hombre, tanto en un sentido material como en un sentido también espiritual. La poesía, por ejemplo. Hoy día me regalaron, me trajeron directamente de Chile una edición muy bonita de una antología de Pablo Neruda que estaba yo leyendo con una amiga chilena que ha sido gentilmente me ha traído ese libro sabedor ella, que me encanta mucho la poesía de Pablo Neruda, y recitábamos al unísono y de memoria ese glamoroso poema número 15 que dice: me gusta cuando callas porque estás como ausente, y que la hizo canción Víctor Jara hace más de 30 años atrás, y que llama definitivamente al amor. Creación humana, parte integrante de la cultura. Siguiente, Nanda, por favor. Por lo tanto, parte integrante de la cultura será la música, la gastronomía. Me decía mi amiga chilena que hace algunos años se había puesto de moda la comida mexicana, y en Chile tiene de hoy la moda de la gastronomía, la comida peruana, como lo es en la mayoría de los países del resto del mundo. Pero es también parte integrante de la cultura nuestra, ¿no? De nuestras definiciones culturales. La religión. Ahora, cuando digo que la religión es obra de creación de la cultura humana, no estoy diciendo que Dios es un invento de la humanidad, pero una cosa es Dios, otra cosa es la religión. No confundir con eso. Un día estaba yo diciendo esto, se levantó un representante de una iglesia, furibundo, me dijo que es un ateo comunista. No, por favor. No he dicho Dios, he dicho religión, el conjunto de dogmas y doctrinas, creencias. Eso es un invento de la humanidad. La política, la educación, los valores. No había justicia antes de la humanidad. La justicia es un concepto creado con la humanidad y evolucionado con ella. Hablando de razones religiosas, si hacemos un poco de memoria, en el libro del Éxodo, cuando se narra la salida de Moisés con todo el pueblo hebreo, ¿no?, escapando de la esclavitud egipcia, y Moisés recibe los 10 mandamientos. Luego de recibir los 10 mandamientos, Dios te dice que ahora te voy a dar las leyes, ¿no? Porque las leyes vienen después de los mandamientos. Son más de 300 leyes, están tanto en el libro del Éxodo como en el libro del Levítico y en el Eclesiastés, en el Antiguo Testamento. Tampoco soy un representante de ninguna iglesia, por cultura general se los cuento a ustedes, porque el ejemplo me cae al dedo, como anillo al dedo, ¿no? Y entonces la primera ley que le da Dios a Moisés es la siguiente: no tendrás por esclavo a ningún hombre hebreo, pero si lo tuvieres, este te servirá solamente durante 7 años. Si durante el lapso de esos 7 años él ingresó solo, al término de los mismos, saldrá solo. Si ingresó con mujer e hijos, se acaban los 7 años y saldrá en libertad él, su mujer y sus hijos. Pero si durante ese lapso de los 7 años él se casa y tiene hijos, a los 7 años deja de ser esclavo, pero la mujer y sus hijos son parte integrante de la propiedad del amo.
cabe la posibilidad de que el esclavo diga, no, yo quiero seguir siendo esclavo porque quiero quedarme con mi mujer y mis hijos. En ese caso, dice el texto bíblico veterotestamentario, que el amo deberá llevar al hombre ante la puerta, le horadará la oreja, le hará un agujero, le pondrá una arena y se lo colocará en señal de renuncia libre a su condición de libertad para seguir siendo esclavo, ¿no? Primera ley de Dios. Bueno, y es un acto de justicia, ¿no? Ahora, vamos a suponer que ese acto de justicia lo trasladaremos al día de hoy y cualquiera de ustedes vaya a buscar un trabajo, no sé, al Poder Judicial, por ejemplo, y postula para ser juez o fiscal. Y que justamente, ustedes saben que una vez uno gana el titularato en el Consejo Nacional de la Magistratura, después de 7 años es vuelto a evaluar para ver si merece o no seguir siendo magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público. Imagínense que exista esa norma, ¿no? Que diga, a ver, ¿usted soltero o casado? Soltero. Entonces usted va a ser juez de acá durante los próximos 7 años. Si durante ese lapso de tiempo usted se enamora de alguna jueza o alguna secretaria judicial o asistente judicial, a los 7 años usted se va, pero la secretaria judicial se queda en propiedad del presidente de la Corte Suprema de la República. Eso como acto de justicia. Obviamente que eso también es un absoluto absurdo. Ni siquiera el ejemplo es elegante porque estamos en el año 2003. De modo tal entonces que el contenido de la definición del concepto justicia ha variado respecto del contenido semántico, del contenido de definición que hizo a la justicia en el año 3100 a.C., que es cuando vivió el famoso Amén Mosé llamado Moisés. Entonces los valores también son una creación de la humanidad que está en permanente proceso de transformación, como lo es la ciencia, el derecho, la arquitectura, el arte, etc. Y esto para diferenciar de la naturaleza que no ha sido criatura humana. Bien. La cultura, nos enseñó uno de los más grandes teóricos de Occidente, el profesor alemán Jorge Guillermo Federico Hegel, que vivió entre los años 1770 y 1831, que la cultura está definida por razones de espacio y tiempo. Espacio geográfico, por supuesto, y el tiempo en el cual gente que mora en determinado espacio geográfico le toca vivir. Hegel decía con mucha razón que nosotros los hombres somos hijos del espacio y tiempo histórico. Y como hijos de nuestro espacio y tiempo histórico, definitivamente nosotros no podemos producir algo que pueda estar más allá de lo que corresponde a nuestro momento actual. Yo lo voy a poner en este sentido. Digamos, cuando al empirista inglés John Locke en el siglo XVII, es decir, en los años 1600, se le ocurrió la brillante idea de separar el poder absoluto que recaía sobre el monarca, el rey, en 3 poderes diferentes, que sea el poder ejecutivo, que se encargará de gobernar, el poder legislativo, que se encargará de legislar, el poder judicial, que se encargara de resolver los conflictos sociales, y el rey, que se encargaba de legitimar el enlace de estos 3 poderes. Esa es una consecuencia propia del espacio y el tiempo histórico en el cual estaba viviendo el famoso llamado padre del liberalismo inglés, John Locke. Esa idea no se le pudo haber ocurrido, digamos, a San Agustín de Hipona, que vivió en el siglo V después de Cristo. Y no pudo haberlo hecho sencillamente porque no estaban dadas las consideraciones ni políticas, ni económicas, ni sociales, ni culturales que sí le tocó vivir a John Locke. Vale decir, tuvo que llegar y darse el momento y el espacio en el cual se pudieran confluir esas razones de toda índole para que se pudiera producir ese pensamiento.
Evidentemente que cuando John Locke propuso esta idea en su famoso tratado acerca de la naturaleza humana, fue acusado de terrorista, porque evidentemente atentaba contra los intereses del rey. El rey no le gustó en absoluto la idea de pensar que él, con el poder absoluto, él que gobernaba, él que legislaba, él que resolvía en última instancia todos los conflictos sociales, le quitaron los poderes para poder separarlos, como después de esto sucedió consolidadamente en 1792, después de la decapitación y la guillotina de Luis XVI, María Antonieta de Austria y toda la corte francesa. Esa es la razón también por la cual nosotros debemos ser un poco más reflexivos cada vez que toquemos algunos temas que tengan alguna connotación de orden cultural en toda índole. Por favor, quiero repetir aquí lo que ya decía al inicio de esta exposición. Cuando utilizo el término cultura, no pensar que lo estoy utilizando solamente en un sentido folclorista, ¿no? Porque a veces se oyen hablar a algunas personas sobre lo cultural, están pensando en plumas o en ropas de hombres semidesnudos. No. Estoy hablando de cultura en el sentido que ya he explicado. Se dice, por ejemplo, que los españoles, después de invadir América en todo este largo proceso que va desde la llegada de Colón en 1492, particularmente Pizarro, a inicios de la década de los 30 del siglo XVI al Perú, se cometieron una serie de abusos entre violaciones, homicidios, asesinatos, etcétera, contra los indígenas peruanos, cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Es imposible que los españoles hayan cometido violaciones de derechos humanos contra los indígenas, por una sencilla razón, porque en aquel entonces no existía el concepto, ni la idea, ni la forma de derechos humanos, de modo tal entonces que no se puede violar algo que no existe. Ahora, esto no estoy diciendo que ellos fueron unos santos, ¿no? Pero que fueron los tremendos genocidas, sin lugar a dudas. Y la idea de derechos fundamentales es la aplicación positiva del concepto de derechos humanos. En esa época tampoco existían derechos fundamentales. Recuerden ustedes que cuando llegaron aquí los españoles y se encontraron con los indios americanos, la primera pregunta que se formularon: ¿estos serán humanos? ¿No? ¿Serán hombres? Y el Papa Urbano VII, si no traigan la memoria, tuvo que sacar una real cédula diciendo: sí, son seres humanos. Lo que pasa es que estos pobres desgraciados no conocen a Cristo. Entonces, con ese cuento de, bueno, vamos a evangelizarlos, cortaron el cuello a un montón de gente. Pero sin que se conociera la idea de derechos fundamentales. Ni siquiera este famoso jesuita defensor de los derechos de los indígenas, Santo Toribio de Moroeste, por ejemplo, pudo haber pensado en la idea de derechos fundamentales de los indígenas, aun cuando hay atisbos, pero es una exageración realmente pensar en que se habían violado derechos humanos. No existía. Y lo voy a poner en este momento ya desde esta perspectiva actual. Por ejemplo, a la llegada del Señor de la festividad del Señor de los Milagros aquí en el templo, cada octubre y noviembre, paralelamente los peruanos, los limeños debo decir, suelen llevar a cabo una celebración que justamente resulta en el sincretismo europeo o español, como legado histórico nos ha quedado a nosotros, que es el de la Feria del Señor de los Milagros. Entonces se juega el famoso escapulario de oro de plata en la Plaza de Toros de Año, ¿cierto? Y matamos a los toros y pone bien. Y ustedes quieren saber lo que se le produce a un toro previamente antes de morir. Primero que antes de entrar al ruedo es punteado con un cuchillo filoso que le llena de agujeros en el lomo para picarlo, entre comillas. El toro está sufriendo. Luego con los banderillazos los banderillazos ingresan hasta los pulmones, reventando los pulmones, produciendo un lento pero seguro shock hipovolémico, para finalmente, cuando el toro está ya agitado, cansado, babeando, señal inequívoca de que está sufriendo un shock hipovolémico,
el macho torero ingresa a darle la estocada tirana atravesándole el corazón. La gente aplaude, cortan ramos, cortan orejas, y dicen una manifestación de cultura. En efecto, es una manifestación de cultura, es una clase de mal. Hay derechos de todo. Yo les pregunto a ustedes si no se han puesto a pensar que probablemente dentro de 150 años sí existan derechos de los animales. Porque a lo mejor sí existen. Ya hay movimientos que están abogando por los derechos de los animales. Y la gente dice, no, se están locos. Bueno, igual decían de aquellos que propugnaban los derechos del hombre y del ciudadano en la Francia pre-revolucionaria. No, son terroristas, medio locos. Hoy día son los padres de la doctrina constitucional. En esa época eran terroristas. Y así como el día de hoy, no son loquitos que están pensando en los derechos de los animales dentro de 150 años o 200 años, o quizá menos, lleguen a generar esta doctrina de los derechos de los animales. Cuando entonces matar a los animales a lo mejor no sea una falta, sino un delito, de la manera como se hace en la Plaza de Toros. Entonces, miren ustedes que en ese momento vamos a tratar de ponernos en los zapatos históricos de estos hombres dentro de los próximos 150 años. Y ellos, quizás iracundos, furibundos, podrían decir, los hombres de fines del siglo XX e inicios del siglo XXI fueron unos preclaros violadores de los derechos fundamentales de los animales, particularmente de los derechos del toro. ¿Podrían tildarnos como violadores de los derechos fundamentales de los animales? Definitivamente no. Porque nosotros no podemos violar algo que no existe en este momento. No solamente no existe materialmente, sino también al mismo tiempo ni siquiera existe en un sentido de conciencia generalizada. Entonces, creo que con estos ejemplos queda completamente claro el hecho de que nosotros los seres humanos, como lo decía Hegel, somos hijos e hijas de nuestro espacio y tiempo. Somos hijos e hijas, en una palabra, de nuestra cultura. El hombre de la Edad Media produjo un pensamiento de un modo totalmente distinto al nuestro. Víctor Raúl Ayala-Torres, y por eso nos parecemos de un tipo de apología de naturaleza partidaria, lo voy a rescatar ese gran sentido filosófico que tuvo en el prólogo de su famosa teoría del espacio-tiempo histórico, cuando decía: a los 12 años de edad, luego de conocer las ruinas, más dichas ruinas de los restos arqueológicos de la ciudadela de Chan Chan, que yo sabía que se habían edificado hacia el año 860 después de Cristo, me pregunté en qué etapa de la cronología de la historia podíamos ubicar a los chimúes, porque en el año 860 en Europa ya se encontraba en plena Baja Edad Media, y en la Baja Edad Media ya tenemos a Raymond Lull como gran representante de la lógica matemática, ya lo tenemos a Anicio Manlio Severino, llamado Boecio, como el hombre que se encargó de desarrollar la lógica aristotélica. Ya tenemos planteado el pensamiento de San Agustín de Hipona, muerto hacia el 525 después de Cristo. Es decir, y sin considerar las manifestaciones de arte musical y literaria que había producido Europa, donde, repito, se encontraba en la Edad Media. Pero los chimúes, los pobladores de la zona norte del Perú, hacia el año 860 no habían desarrollado ni la escritura, ni la rueda. Si nos ponemos en un plano historiográfico según el cual la historia de la humanidad comienza en el momento en el cual el hombre inventa la rueda y la escritura, pues la cultura chimú hacia el año 860 no solamente no está inscrita dentro del espacio cronológico de la Edad Media europea, sino que además vive todavía un periodo de prehistoricidad, ¿no? De modo tal entonces que Ayala-Torres con esto lo que puso de manifiesto fue justamente las enormes diferencias existentes entre un pueblo y otro por definición del espacio y el tiempo que les tocó vivir.
relación de espacio-tiempo cultural produce un concepto al cual nosotros denominamos desde el ámbito de la antropología la cosmovisión. Nosotros tenemos una cosmovisión, es decir, una forma de entender el mundo. La palabra cosmos es una palabra griega, es una palabra castellana. Significa mundo ordenado, mundo en orden. Nosotros comprendemos de que vivimos en un orden natural, un orden social, al cual lo entendemos a través de una visión. Para nosotros es natural considerar una visión vertical de la existencia de nuestra sociedad. Tanto en el ámbito religioso, donde se asume que Dios es lo supremo, los ángeles y arcángeles, el hombre como creación máxima y superior, los animales más abajo, la tierra muy por debajo. Será por eso que cuando llegamos a la casa nuestro perro sale moviendo el rabo y bateamos. Será por eso que sin ningún tipo de problema ensuciamos los ríos, los mares, no tenemos una consideración más que inferior de la tierra. Pero hay otros pueblos, de los que hablaba yo hace un rato atrás, cuya visión es integradora, horizontal, holística, donde el hombre no es la creación por excelencia, sino es un elemento más integrante de la naturaleza, donde el hombre no vale más que los bosques, ni los mares, ni los ríos, donde la tierra es, como dicen los andinos todavía, la Pachamama, es decir, mi madre tierra. Para los hombres del mundo de los Andes, y quizás esto se repite en otros lugares del mundo como los Trobriand, por ejemplo, de la Micronesia, o como los Zulúes al sur del África, o los Tuares hacia el borde entre el Sahara y el bosque espeso en África. La tierra es la madre de la vida. Y, por ejemplo, en la sierra nuestra peruana se celebran algunas festividades en honor a la tierra, el Sachacalco, por ejemplo, como una suerte de ofrenda previa a la siembra. No se puede contaminar a la tierra, porque eso sería tan igual como cualquiera de nosotros llega a su casa, nuestra madre sale a saludarnos, hijita, ¿cómo estás? Y nosotros le recibimos con un escupitajo en la cara. Eso es absolutamente imposible siquiera de pensar. ¿No es cierto? La cosmovisión horizontal, a diferencia de la nuestra, que es una cosmovisión vertical, justamente porque es integradora y holística, piensa, considera, racionaliza, razona que los animales no son mascotas. Yo tengo mi perro, tengo mi gato, no son mis mascotas. Pero cuando en el mundo horizontal, como es el mundo de los Andes, como es el mundo de los pueblos indígenas de la selva, para ver los otros lugares del mundo donde sucede algo similar, los animales no son mascotas. Mis vacas y mis toros no son mis mascotas, son mi familia, parte integrante de mi familia, como lo son mis ovejas y mis gallinas. Esto no lo entienden muy bien algunos jueces en el Perú, no lo entienden muy bien algunos fiscales en el Perú. Cuando va un hombre a denunciar lo que nosotros llamamos en el Código Penal el delito de aligeato, por ejemplo, va a la fiscalía y dice: quiero denunciar, se han robado mi vaca. Bueno, lo primero que le va a preguntar a la policía es: ¿cuánto vale su vaca, señor? Mi vaca vale 800 soles. Antes no es delito, un pantalón de juzgado de parte, no. Usted sabe perfectamente que los hurtos de objetos, y el animal es un objeto de acuerdo al derecho, inferiores en precio a las 4 remuneraciones minimalitales, no constituyen delito, sino constituyen solo vaca. Así que entonces cuando se detienen a los avijeros, como no han cometido delitos, no se los puede detener y hay que liberarlos. Entonces la gente que se constituye en la agraviada de este tipo de acciones no entiende, no comprende cómo es posible que nuestras autoridades liberen a ladrones en lugar de proteger. Es que claro, está habiendo un choque profundo entre un tipo de racionalidad y otro totalmente distinto. Entonces, algunos jueces inclusive dicen: tanta bulla y tanto escándalo por una vaca. ¿Cuánto cuesta esa vaca? 800 soles. Es que no, señor, no es una vaca, es su familia, parte integrante de su clan. No son 800 soles, es algo más, no es patrimonio,
no es parte de mi riqueza, es parte integradora de mi familia. Ustedes conocen las casas de los hombres en los Andes. Ahí no hay habitaciones como las nuestras. El cuarto del papá y mamá, el cuarto de los hijos, todos viven en la misma casa, con sus animales, sus vacas, sus camellos y todo, sus pollos. Porque su racionalidad es completa y totalmente diferente. A eso se le llama cosmovisión. Siguiente gráfico. Esta sociedad horizontal ve el fenómeno X, por ejemplo la naturaleza, y se genera entonces una representación de la naturaleza, lo que nosotros hemos denominado representación X. Nosotros no formamos parte de una sociedad horizontal, nosotros formamos parte de una sociedad vertical. En nuestra sociedad hay verticalismo. Verticalismo económico, verticalismo político, verticalismo cultural, verticalismo social, verticalismo de todo tipo. El propietario de una fábrica que gana muchísimo más que los obreros está muy por encima de los obreros. El congresista de la República, que es el padre de la patria, políticamente está ubicado por encima de los ciudadanos que lo eligieron. El papá y la mamá están por encima de los hijos. Esta es una sociedad absolutamente vertical. No es la nuestra una sociedad horizontal. Cuando desde la perspectiva de la antropología hablamos de una sociedad horizontal, no estamos diciendo que todos son igualitos, que se visten igual, que tienen la misma cantidad de cosas. No. Lo que estamos diciendo es que es una sociedad en la cual las diferencias que existen en la sociedad vertical no son las mismas. De hecho hay diferencias, por supuesto que sí. La igualdad es una quimera inexistente y que probablemente nunca llegue a existir. Es un ideal al cual tendemos, pero difícilmente obtenible. Nadie va a ser igual jamás. Yo soy hombre, la señorita es mujer, ese solo hecho ya nos diferencia. Y ella piensa de una manera distinta por seguridad a mí, algo más que nos diferencia. Mi hermano tiene otras consideraciones políticas diferentes a las mías, y es mi hermano, pero somos diferentes. El tipo de vestido que llevamos es completamente diferente. No hay igualdad ni la más ver, pero sí podemos tender a un valor que sí nos puede conllevar a la obtención de justicia. Ese valor se llama equidad. La equidad es un elemento sociológico que define a la sociedad horizontal. Y la equidad es al mismo tiempo un eje central de ese valor actual al cual denominamos justicia. ¿Qué es la justicia? Para todos nos han enseñado que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Es la definición que nos han enseñado a todos. Pero si ustedes piensan un poco más sobre esa definición, se darán cuenta inmediatamente que es una definición incompleta. No está completa. Dar a cada quien lo que le corresponde. Y ese dar a cada quien lo que le corresponde presupone, sin embargo, que el que va a recibir merece recibir lo que se le va a dar. Porque si no lo merezco, ¿por qué le van a dar? Lo voy a poner así de esta manera. Por alguna razón, Juan, un funcionario público, digamos, director general del Ministerio de la Mujer, no puso el cuidado debido en el control patrimonial y económico al cual estamos sujetos todos los funcionarios públicos, que establece las normas de la Contraloría General de la República, que generan todos somos control. Y entonces, él empieza a firmar un conjunto de órdenes de servicio fraguados por la persona de su confianza que le está haciendo firmar los documentos, a raíz de los cuales se está llevando el dinero, está robando la plata, para utilizar un término más técnico, está peculando el dinero. Luego llega al control interno y se da cuenta de eso, hace su informe de hallazgo, pasa a la fiscalía, procesar tanto el fulano que hacía firmar como el director general a título de no sé si coautor o cómplice, quizá coautor del delito de peculado culposo. Muy bien.
Y la norma dice, todos son iguales ante la ley. A Gringallo le han metido palo desde que lo han detenido, tan igual como a este funcionario público. Lo han masacrado desde que se lo han llevado sin ningún tipo de conmiseración. Y eso reconoce un delito culposo, porque el doloso no sirve. Y él se pregunta, ¿por qué me tratan a mí así? Yo he cumplido toda mi vida. Todos mis derechos y obligaciones me están tratando tan igual como a este sujeto. ¿Merezco yo el trato de este Gringallo? ¿Somos iguales? Definitivamente no son iguales. Gringallo es un sujeto que, para utilizar una terminología yacosiana, ha convertido el delito en una forma de vida, es un modus vivendi. Es, entre comillas, un enemigo de la sociedad. Es decir, alguien del cual ninguno de los aquí presentes podemos tener la seguridad cognitiva de que después de que salga de la cárcel ya no va a delinquir. Distinto es el caso de este funcionario público, porque sabemos que le dio la pata, confió de buena fe, no verificó la reglamentación a la que estaba sujeto y propició por negligencia, es decir, por culpa, la comisión del delito de peculado. Algunos de ustedes están en la cárcel de visita siquiera. Pasan 3 horas para salir corriendo de la cárcel. Imagínense ustedes una semana interminable, un mes, un año, 5 años, 7 años, 10 años. Una persona como este funcionario público, que es un ciudadano que jamás ha cometido delito, se va a arrepentir en el alma de haber aceptado alguna vez un cargo de confianza como este de director general. Se va a arrepentir de no haber estudiado el diplomado en gestión pública. Se va a arrepentir de no haber puesto más cuidado antes de firmar sus documentos. Pero todos aquí sí podemos tener la seguridad cognitiva de que cuando ese señor salga de la cárcel nunca más va a volver a delinquir. Todos podemos estar seguros de eso. ¿Por qué entonces los tratamos igual? ¿Por qué? Entonces, esa definición de justicia es una definición incompleta. Dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Le corresponde lo mismo a Gringallo que a este hipotético funcionario Juan? No le corresponde igual. Son 2 tipos de personas diferentes. Y por lo tanto, el tipo de tratamiento también debería ser diferenciado. Nadie dice que lo toquen con un guante de seda, que le den una celda dorada. No. Vamos a cómo se le puede tratar con la rudeza con la que es tratado, por ejemplo, Gringallo. Por eso es entonces que cada vez que pensemos en el concepto de justicia, para que pueda existir una definición de ida y vuelta, es decir, donde se pueda dar una relación unívoca de te doy, pero tú también me das, donde te doy porque te corresponde que te dé, ya que tú también antes diste, lo que en derecho civil llamamos relación sinalagmática. La relación debería ser dada de la siguiente manera: justicia es dar a cada quien de acuerdo a sus necesidades, pero al mismo tiempo también es exigir de cada cual de acuerdo a sus deberes y posibilidades. Entonces ya no solamente es dar, sino también exigir. Eso equilibra, eso genera equidad y eso mantiene justicia en términos materiales. Eso es lo que está presente en una relación de horizontalidad. Los choferes de combi violan las normas de tránsito todos los días. Le pasan el rojo, dejan a sus pasajeros a la mitad de la calle y llega un policía. Pitazo por estar dejando al pasajero a la mitad de la calle. Papeleta, ¿no?, por estar poniendo en riesgo la vida de sus pasajeros. Y el chofer todavía reclama y dice: ¿pero por qué? Si yo solamente estoy ejerciendo mi derecho al trabajo, déjeme trabajar, señor. Por supuesto que usted tiene derecho al trabajo, pero no se olvide que así como tiene derecho al trabajo, tiene el deber de cuidar a sus pasajeros. Derecho y deber, en un sentido de señalar. Eso es justicia. La gente está reclamando justicia. Bueno, ¿qué se han ganado para reclamar justicia? ¿Qué han hecho para reclamar justicia? ¿Cuánto dieron para reclamar justicia? Es muy fácil pedir,